Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Mayra Moncada, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a realizar una entrevista sobre el tema de cultura política, concepto que se define como los conocimientos o las opiniones que tiene la población sobre el sistema político en el cual se encuentra. Y es por ello que nos encontramos con el señor Jeffer Hernández, él es administrador y ciudadano del municipio, quien nos va a colaborar con su opinión sobre algunos conceptos. Buenas tardes, don Jeffer. Buenas tardes. Para usted, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la nación es el pueblo, el Estado son los límites del pueblo como tal y el gobierno son los que dirigen al pueblo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, más que diferencias ahí es como una similitud. En la participación política se hace democracia por medio del voto, por medio de la política como tal. Perfecto. ¿Cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es la actividad de las personas que piensan ser elegidas como gobernantes, y lo político vendría siendo el medio que utilizan los políticos para poderse hacer elegir ante el pueblo. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política lo compone más que todo la participación política, va vinculada es con el voto. El voto es la cultura política de nosotros en este país. Sin ello no tendríamos democracia. Bueno, ahora cuéntenos qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano. Bueno, para ser ciudadano hay que tener un pensamiento crítico y por lo cual también podemos tener una participación política para poder ser un ciudadano, poder tener democracia, poder participar en el voto. Bueno, los deberes son los que debemos cumplir como personas naturales, como respetar a nuestro prójimo. Y los derechos son los que tenemos, nos permite el Estado, y es tener seguridad, tener educación. Bueno, Jeffer, muchísimas gracias por su tiempo y por su colaboración. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora estamos con Dangeli López. Ella es estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien nos va a dar su opinión sobre los mismos conceptos que estamos tratando. Hola, Dangeli, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Dangeli, por favor, dinos qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, yo creo que estos tres conceptos durante nuestra vida cotidiana los hemos manejado mucho, pero cometemos un error y es creer que son sinónimos entre sí. Y pues no es así, ya que la nación se refiere al conjunto de habitantes que comparten creencias, tradiciones, idioma, cultura, territorio. Y cuando nos referimos al Estado, hablamos es de las instituciones, de las instituciones que se encargan de organizar una nación a través de leyes y de instituciones, como se dijo anteriormente. Y el gobierno es aquel que hace cumplir estas leyes. Ok. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, yo diría que la participación política son todas las actividades voluntarias que nosotros tenemos para elegir a nuestros gobernantes o, bueno, a cada uno de nuestros candidatos. Y cuando hablamos de democracia, sabemos que es una forma de gobierno, la cual está compuesta porque el pueblo sea quien básicamente tome las decisiones. Bueno, ahora cuéntanos cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político. Bueno,
básicamente yo diría que la política es una manera de ejecutar el poder para lograr un orden en una sociedad. Y lo político más bien hace como una referencia a la diferencia del ser humano del animal y consiste en la capacidad de dar forma a la vida social. Sabemos que para Aristóteles nos dice que los seres humanos somos netamente sociales y eso es lo que, como ya lo dije anteriormente, nos diferencia del animal al humano. Ok. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo diría que en el ámbito en que nos encontramos y como ya ha sido mencionado anteriormente, la participación política y pues yo diría que más en nuestro contexto sería el voto. Okay. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, yo diría que la identidad social es uno de los elementos más importantes y también pues los valores para ayudar a la construcción de esta sociedad. También se me hace que los derechos en concreto es como lo que nos conceden y los deberes es lo que nos exigen. Ok, vale, Angeli, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu tiempo. Muchas gracias a ti.